Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Quisiéramos comentar sobre el tema que viene siendo noticia y que tiene que ver con la normalización de la violencia. Y es que en lo que va del año ha habido por lo menos 25 asesinatos múltiples, es decir, ejecuciones en donde 3 o más personas fueron privadas de la vida en un mismo evento. Lo que estamos viviendo es una tragedia. Cada hora, 4 personas son asesinadas. Cada día, 3 mujeres son asesinadas. Diariamente, 8 menores de edad son forzados a delinquir o caer en una adicción. Una mujer es violada cada media hora. La brutal violencia se está volviendo parte del paisaje, mientras este gobierno se vuelve cómplice, omiso o incompetente. A lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, hay que agregar 16 asesinados en Fresnillo, Zacatecas, 6 jóvenes secuestrados y asesinados en Colima, 7 en Zamora, 10 más en Zacatecas, 4 en Isla, Veracruz y un largo, muy largo, etcétera. Por todo el país sigue la muerte rondando sin que exista una estrategia eficiente del gobierno federal. Es luto y el dolor se han adueñado de cientos de miles de hogares por la fallida estrategia de abrazos, no balazos. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen un lugar mejor para vivir. Urge cambiar de estrategia. Urge dejar de minimizar y polarizar. No quitaremos el dedo del renglón hasta que logremos regrese la paz y la tranquilidad a nuestro país. No merece menos México que el esfuerzo necesario para lograr la pacificación de la República. Muchas gracias, coordinador. Iniciaremos con las preguntas. La primera que tenemos es de Rubén Arismendi, que nos dice, Quirino Ordaz dice que su nombramiento es un reconocimiento a los sinaloenses. ¿Será eso o más bien una componenda para salir bien librado de lo mal que dejó el Estado? ¿Qué opina usted? Yo considero que los nombramientos que se han venido dando de diferentes personalidades para los puestos en el Servicio Exterior Mexicano, específicamente en lo que tiene que ver con las embajadas, son temas muy polémicos que por supuesto se prestan a la especulación. Yo creo que debiera de prestigiarse a las personas del Servicio Exterior Mexicano, a los que han sido pues desarrollados en esa área. Y es un tema que por supuesto al interior del grupo parlamentario del PAN llamará la discusión. Hoy hay constitución de la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar específicamente la propuesta del señor Quirino Ordaz. Seguramente los que ahí participan puedan en este momento simplemente señalar la necesidad de un impas para dentro del grupo poderlo analizar, porque es un tema muy delicado en donde se debe de hacer realmente lo que le convenga más al país, pero también le convenga al Servicio Exterior Mexicano. En resumen, estamos todavía en los momentos de decidir cuál va a ser el sentido del voto del Partido de Acción Nacional frente a esta decisión importante, sobre todo tratándose de un país con el que México tiene pues una relación comercial, es la segunda más importante de las que tiene México como país en el exterior. Así que así lo tendremos que valorar y seguramente la próxima semana, cuando esto se lleve al pleno para su discusión y votación, pues podamos ya manifestar en conjunto la votación y el sentido del voto del PAN ahí en el pleno. Muchas gracias, coordinador. Gerardo Segura le pregunta, ¿en el mundo se condena la postura tibia e indignante de López Obrador ante el conflicto en Ucrania? ¿Se está convirtiendo López Obrador en mal ejemplo a nivel mundial? ¿México debería aplicar sanciones económicas a Rusia por estar destruyendo una nación y amenazar al mundo? Totalmente. A mí me parece que al presidente lo que le ha faltado es, digamos que contundencia en las declaraciones, que pues, se pueda pronunciar sin ningún empacho, que los atropellos y abusos de otras naciones, cuando se dan, se tienen que señalar, se tienen que marcar, se tienen que condenar. México ha actuado con dignidad y valentía en otros momentos clave de la historia. Apoyó a España en favor de la República, rompió relaciones con Pinochet, por ejemplo, condenó la invasión de Japón en Manchuria y la anexión de Austria por parte de Alemania. No debe de cambiar México su postura, su tradición, sí de no intervencionismo, pero sí de condena
cuando otros lo hacen, como en este caso Rusia con Ucrania, intervienen y, bueno, atropellan a los civiles en aquel país. Muchas gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta, parece que López Obrador debería de aprender mucho del presidente de Ucrania, quien defiende con la vida a su país y trata de evitar su destrucción, mientras que en México sucede todo lo contrario con López Obrador, que al parecer trabaja todos los días para instaurar una dictadura. ¿Qué opina usted? Pues mira, lo hemos dicho reiteradamente, el presidente debe buscar la unión y no la confrontación. Son momentos difíciles para el país, en lo económico, en la inseguridad, en la salud. Yo considero que estamos pagando con lo más caro, con vidas, los errores, las ocurrencias y las omisiones de este gobierno. No hay forma de resolver los problemas del país si se sigue polarizando y promoviendo el odio, la destrucción de las instituciones, con tal de convertir a México en una dictadura, que parece que esa fuera la intención de este gobierno. Gracias, coordinador. Gerardo Segura también le pregunta, pareciera que la negativa de López Obrador a cambiar la estrategia fracasada en contra de la inseguridad es porque simplemente no tienen ni idea de cómo atacar el problema. Reina la ignorancia en todo lo que hacen, pero también porque hay complicidad con la delincuencia organizada, nexos que se niegan a romper. Pareciera también delirante echarle la culpa del fracaso a Felipe Calderón, ¿no cree usted? ¿Qué opina? En cualquier empleo ya te habrían corrido si después de 3 años, en lugar de dar resultados, te dedicas a echarle la culpa al que estuvo antes que tú. Francamente, eso hubiera pasado a México. Y no es, por cierto, el camino a la revocación de mandato, es simplemente asumir las responsabilidades. Por eso es que es preocupante la postura del presidente y el gobierno frente a la delincuencia organizada. No condena su actuar, por el contrario, los felicitó durante las pasadas elecciones. Increíble. Les dice que los va a acusar con sus mamás, que va a respetar sus derechos, los libera. Es realmente condenable la situación que se está viviendo y que el gobierno no esté actuando con toda prontitud, con eficiencia, con eficacia para poder revertir esta escalada de violencia que tenemos en nuestro país. Finalmente, de Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que Andrés Manuel López Obrador ya inició la fusión? No, perdóneme. Según López Obrador, ya se aclaró lo de la Casa Gris, cuando al parecer se trata de uno de los mayores casos de corrupción en las últimas décadas. ¿No cree usted? Para empezar, ¿quién definirá si hay o no hay conflicto de interés? Es la autoridad de los Estados Unidos. Aquella autoridad, el Departamento de Justicia y los departamentos adecuados para poder establecer esto del conflicto de interés. No va a ser una auditoría que haga la misma empresa implicada. Pero al final, no solo no se ha concluido, sino que se sigue saliendo más información que abona el conflicto de interés. Baker Hughes también tiene 2 contratos firmados en 2020 por 5,098 millones de pesos en Dos Bocas, pero que no se asignaron por licitación. Está claro que hay conflicto de interés, está claro que no han hecho bien el trabajo y está claro que la Casa Gris es un monumento a la corrupción. Es el símbolo de cuando se cayó la bandera de la combate a la corrupción por este gobierno. Ya no hay banderas que puedan presumir de combate a la corrupción. Lo que vivimos es un total estado de opacidad total en nuestro gobierno y eso no lo podemos seguir permitiendo. Y el que piense el presidente que lo ha aclarado me parece terrible, porque claro que no lo ha aclarado, claro que hay muchas cosas que se tienen que decir sobre ello y que se debía llegar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que se simulen las cosas y en este país pues nada pase en materia de corrupción. Somos lamentablemente en este momento un país invadido por la corrupción, por la opacidad y este gobierno no hace nada para remediarlo. Aquella bandera del combate a la corrupción simplemente ya no existe, si es que alguna vez existió. Muchas gracias, coordinador. Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿qué opina de que Andrés Manuel ya inició la fusión de 16 organismos con dependencias o secretarías, como el Consejo Nacional de Población, con el Instituto Nacional de Geografía, con el INEGI, o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el Instituto Nacional de Migración? Miren, yo considero que las reingenierías en la administración pública son en ocasiones necesarias, pero en el caso de este gobierno, hemos visto que todo lo hacen mal, todo lo hacen a trompicones.
sin planeación, sin un estudio serio, ni siquiera tampoco a profundidad de lo que se necesita. Pasó con el INSABI, destruyeron, por ejemplo, el Seguro Popular y ahí está lo que hicieron con el INSABI, no funcionó. Pasó con el Sistema Nacional de Vacunación. Éramos ejemplo a nivel nacional, con todo y que podía ser perfectible, pero éramos ejemplo para llevar a cabo el sistema de vacunación y hoy lo que tenemos es un sistema de vacunación destrozado, deshecho, disfuncional y que por supuesto ha provocado pues, condiciones de falta de llevar a cabo la impuesta de vacunas a muchas personas que lo tienen. El desconocimiento y la ignorancia de Morena es tan grande que no saben ni las funciones que realiza cada área. ¿Cómo pretenden entonces fusionarlas? Es el afán de destruir todo lo anterior en lugar de corregir lo que está mal y aprovechar lo que se hace bien. Eso es lo que debían de hacer, evaluaciones serias, dejar de lado la ideología, la politiquería, como diría el mismísimo presidente, y aprovechar justo esa experiencia que la hay, alguna buena, y que pueda aprovecharse para lograr que las cosas salgan bien en nuestro país y no andar intentando con falsas banderas de ahorro y de austeridad destruir instituciones que todavía pueden funcionar y que le sirven a México. Gracias, coordinador. Israel Aldaba manda dos preguntas. La primera dice Andrés Manuel que lo ocurrido en Michoacán, la ejecución de civiles, es responsabilidad de todos, hasta del Senado. ¿Qué opina usted? Yo creo que el asunto del Senado, pues no tendría por qué ver en esa postura, porque no son el Senado, no somos en el Senado quienes tenemos que encargarnos del tema de la seguridad, sobre todo la interior. Me parece que las instancias de seguridad tendrían que responder con los elementos que, por cierto, le dio el Senado en una primera instancia, la conformación de la Guardia Nacional. Cuando esta se conformó, se dijo muchas veces que se hacía para lograr que se pudiera abatir los índices de seguridad, que las Fuerzas Armadas estarían de manera temporal, subordinada y supervisada, pues, digamos, acompañando la creación de esta Guardia Nacional. Y hoy lo que vemos es que esto, pues, no ha ocurrido y que no ha dado resultados. Y me parece una posición muy cómoda, yo diría que hasta irresponsable, el que de repente pues quiera repartir culpas cuando claramente la estrategia de seguridad la diseñó el gobierno federal y la tiene que conducir el gobierno federal a través de las instancias que se dedican, que están dispuestas para ello, que están en la Constitución y en las leyes de México. En ese mismo sentido que comenta coordinador Israel Aldave, su segunda pregunta es, ¿no será que el presidente busca utilizar este fusilamiento para que se apruebe que la Guardia Nacional pase a la Sedena? Yo esperaría que no, porque sería absolutamente mezquino pensar en que un evento de esta naturaleza sea tu argumento para lograr cambios en la conformación o en los mandos de la Guardia Nacional. Me parecería terrible. Lo que hay que hacer es condenar el evento, resolverlo y asegurarnos de que no vuelva a pasar nunca en el país. Y por supuesto está que no ha mostrado pues esta funcionalidad que se dice pudiera llegar a tener el que sea militar. Porque claramente, y vamos, dejémonos de lado por los cuentos, la Guardia Nacional legalmente no, pero en los hechos es militar. Así está funcionando. Así lo vemos cómo se está desarrollando. Y eso, pues, claramente ha mostrado que no ha dado resultados. Entonces, yo no sé por qué tendría que ser diferente si ahora lo que ya sucede en los hechos lo ponemos en la ley. Lo que tienen que hacer es atender lo que dice la reforma constitucional que le da vida a la Guardia Nacional y ponerse a hacer una estrategia de seguridad que realmente funcione, porque la que tienen no funciona. Ha sido un verdadero y rotundo fracaso. Gracias, coordinador. Mayolo López le pregunta, de los aspirantes, de las y los aspirantes, gallos y gallinas, dice Mayolo, mencionados por el presidente Marco Cortés, ¿quién es el favorito del senador Rementería del Puerto? Ninguno. En este momento yo lo que quisiera es que pudieran crecer todos, los 6 que mencionó, o entre ellas mujeres 2, y que pudieran tener posibilidades de poder en una lucha, en una competencia, primero interna y luego en el convencimiento de la población, pues puedan madurar como buenos candidatos, prospectos para lograr pues llegar a ese puesto, a la presidencia de la República en el 2024, con una posición que le sirva a la gente, que esté comprometida con la gente y que por supuesto coincida con lo que se está promoviendo desde el Partido de Acción Nacional.
Gracias, coordinador. Magali Juárez le pregunta, ante la violencia y la inseguridad que se registra en varios estados, ¿hacia dónde se debe replantear la estrategia de seguridad? ¿El concepto de terror debe formalizarse en la legislación? Yo lo que creo es que la estrategia de seguridad tiene que lograr una articulación. A ver, desde el presupuesto de egreso se ve el desdén por darle los recursos suficientes a los estados y a los municipios en materia de seguridad. Lo que encontramos ahí en ese presupuesto para este año, en el 2022, es simplemente una ausencia de recursos. No hay la suficiente cantidad de recursos asignados para poder hacer que las policías locales y las policías estatales funcionen. Miren, les platico un caso, por ejemplo, como el de Veracruz, el de mi estado, en donde tenemos 212 municipios, donde muchos de esos municipios tienen múltiples comunidades, algunas por cientos, en algunos municipios hay cientos de comunidades, y los cuerpos policiales son muy pequeños, muy reducidos. Evidentemente, en muchas de esas comunidades pues, no existen los cuerpos de seguridad suficientes y no los va a haber por parte de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dotar de los recursos económicos, sí de capacitación también, pero desde luego económicos, para que las policías municipales puedan contratar al personal suficiente, puedan articular una estrategia con el propio Estado, en este caso con el Estado de Veracruz, y por supuesto con la Federación, para que logremos pacificar hacia Veracruz. Y bueno, es el ejemplo que pongo, pero para que logremos pacificar a todo el país. No puede pensarse que desde arriba, desde la Federación, se va a atacar toda la problemática y vamos a tener con un solo cuerpo de seguridad que pareciera que es hacia donde se quieren encaminar, pues articular todo. Y luego pensar también en lo que tiene que ver, porque esto es digamos que la prevención del delito, la seguridad pública en sí, pero luego viene lo que es la procuración a través de las fiscalías y luego viene la administración a través de todos los tribunales. Y eso se tiene que lograr en una articulación completa de todo el Sistema Nacional de Seguridad, que lamentablemente la estrategia que hoy tiene, por mencionar que tiene, porque la verdad me pareciera inexistente, pues nada más está en la letra, pero es letra muerta, pues pueda recomponerse, pueda plantearse y pueda buscar que dé soluciones. Yo creo que ahí es donde está la clave, en poder hacer que se estructure todo, desde la federación a los estados y a los municipios. Pero si no hay cómo, si el gobierno no es solidario con los municipios de todos los partidos y con los estados de todos los partidos, pues ¿cómo se puede pensar en que va a funcionar esto? Es simplemente una falacia, es un engaño, es una verdadera utopía pensar en que pueda funcionar el sistema de seguridad a nivel nacional si no se atienden desde el fondo la problemática que enfrentan las comunidades muy pequeñas, los municipios y por supuesto los estados. Gracias, coordinador. Vero Macías le pregunta, activistas afirman que México se encuentra en guerra desde hace 15 años y una guerra necesita soldados. Por ello, el reclutamiento forzado de las organizaciones criminales, sobre todo de menores, ha incrementado. La legislación mexicana no contempla ese delito. Coincide en que México vive una guerra con los cárteles y sería urgente que el Senado tipifique el delito de reclutamiento forzado de menores. En el Senado hay al menos 4 iniciativas al respecto. Yo considero que en materia de seguridad hay mucho por hacer todavía, desde la estrategia que ya mencionábamos hasta alcanzar modificaciones legislativas que pudieran tipificar algunos delitos, algunas conductas en delitos y que pudiéramos minimizar estos hechos que están, porque la realidad se ha transformado, ¿sí? Se ha ocupado mucho el tiempo para acusar, o culpar a los anteriores, pero en este gobierno no se ha hecho lo necesario para cambiar las realidades que se pueden cambiar todavía alcanzando la pacificación de México. En eso nos tendríamos que apostar todos, dejando de lado filiaciones partidarias, porque la verdad es que el tema de la seguridad afecta a todos por igual, a los que están en cualquier partido de los que existen en nuestro país y por supuesto a cada uno de los ciudadanos, de las familias, de todo mundo. Y entonces lo que estamos viendo es una ausencia de estrategia, es una ausencia enorme en algunos casos, como la pregunta a lo mejor hay que revisar y que se den los suficientes instrumentos legislativos para corregir esto. Pero sí hay que entrarle, hay que decidirse a entrarle. Y no son temas, porque ya verán, cuando venga la iniciativa, seguramente se va a constreñir nada más al tema de la Guardia Nacional, el que pase a ser mandos militares. Y esa no es la solución. Lamentablemente esa no es la solución. Si esa fuera, bueno, pues habría que valorarla y aún así tendría yo mis dudas. Pero como está planteadas las cosas, como pareciera que lo ve el gobierno,
pues no está contemplando una estrategia que vaya al fondo. Ellos dicen que vaya a los orígenes, digamos, a la pobreza, a la necesidad, a atender a las necesidades de los jóvenes, pero la verdad es que ni siquiera ahí se está avanzando, se está caminando. Entonces yo creo que tiene que ser algo verdaderamente integral en la que entremos todos, nos ocupemos, sí desde el Senado, Cámara de Diputados, los gobiernos locales, pero quien tiene que iniciar por querer hacerlo es el gobierno federal y pareciera que justo el que tiene que iniciar no quiere hacerlo. Para finalizar, coordinador, Magali Juárez me pide insistirle en su opinión sobre si es conveniente incluir el concepto de terror en la legislación. Dice que que el senador Monreal comenta que las organizaciones delictivas ya están provocando terror, que si pudiera hacer un comentario al respecto. Pues yo creo que habría que analizarlo, ¿sí? No podría pronunciarme en este momento de manera contundente. Quisiera analizarlo con mayor profundidad para ver si pudiéramos proceder a llegar a incluir un concepto como ese. Es terrible que en México estemos teniendo que hablar si vamos a incluir en nuestra legislación el concepto terror. De lo que nos refleja esto es la descomposición que se ha dado en la seguridad de nuestro país y que esa pues no debiera de permitirse y debiera de atenderse. Francamente me parece que el gobierno ha sido omiso en la responsabilidad de hacer las cosas que se necesita. Y si se analizara esto y fuera necesario incluirlo, pues yo no tengo inconveniente per se en que se pueda incluir. Lo que hay que es analizarlo con cuidado y ver cuáles son las implicaciones que esto pudiera tener. Coordinador, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles su tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de la Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, coordinador. Buen día. Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo del grupo parlamentario y muchas gracias a todos los amigos periodistas que nos acompañan esta mañana. Muy amables.